Hi, hola, soy Jan y voy a darle este pequeño tutorial a nombre de mi amiga Yaja para ayudarla en sus técnicas de dibujo, pero primero van a ser tres videos. Este es el primero. Solamente me voy a basar en cosas súper sencillas, pero que son lamentablemente necesarias a pesar de que son temas un poco aburridos, como lo son de ciertas definiciones que a pesar de que no son necesarias saberlas, pero a la hora de dibujar algo necesitamos saber qué herramientas son las que necesitamos, porque si tú necesitas un detornillador de tría, tú no lo vas a confundir con un detornillador plano. Así mismo necesitamos saber nombrar cada cosa y para qué funcionan en sí, porque a veces le damos mal uso a las cosas. Primero vamos a ver, ese es el sketch de lo que vamos a tratar. En estos sketch vamos a ver ciertas definiciones, cosas sencillas, luego el espacio de trabajo o cómo trabajamos y unas ciertas prácticas. Eso es solo por este video. Va a ser súper rápido. En Word Reference buscamos la definición de dibujar y encontré tres definiciones que, a pesar de que la primera es la directa que necesitábamos, encontré estas dos que estaban conjunto y eran dirigiéndose a otro sentido, pero yo le di el sentido del mismo dibujo que estamos buscando. Por ejemplo, dibujar es trazar sobre una superficie una figura empleando un instrumento adecuado. Instrumento adecuado, esa es la palabra clave. Además de que vemos esta palabra trazar y por eso la hemos definido aquí. Pero antes de ir a trazar, primero vamos a ver esto. El instrumento adecuado indica que con ese instrumento es que tú vas a utilizar para dar esa idea o vas a trazar eso. Luego veremos la definición de trazar, aunque puede leerse desde ahora. En una superficie, o sea, un material, algo. Por eso los pintores utilizan diferentes tipos de materiales, utilizan eh, lienzo, utilizan sobre tela, etcétera. Y es muy diferente pintar sobre plástico, que dura más para secar y que la pintura se escurre, a dibujar en madera o en dibujar en plástico. Por ejemplo, una superficie también de una butaca, como cuando yo estaba en el bachillerato, que me encantaba dibujar ahí. Vemos también la definición, que es describir detalladamente con palabras. Eso es dibujar también, pero no, a pesar de que no es directamente, es lo que estamos buscando por describir detalladamente, no con palabras, sino con líneas o trazos, que sería, si yo quiero dibujar a Link, por ejemplo, este personaje, yo quiero describirlo desde mi mente, o sea, yo lo tengo en mi cabeza, ok, él tiene el cabello así, y yo voy describiéndolo, solamente que sin palabras, y eso sería dibujar. Revelarse lo que está oculto, dejarse ver, manifestarse. Lo que está oculto es a lo mismo que me refiero aquí, de la mente. El dibujar en su totalidad es transmitir o trasladar una imagen en la cabeza a la realidad para que se vea, para que ya no esté oculto a los ojos de los demás, sino que se deje ver, que se manifieste. Eso es dibujar. El trazar es hacer trazos o líneas. A eso mismo es muy directo y simple, hacer trazos o líneas. Vamos a ver la definición, no de líneas en sí, sino un ejemplo directamente que nos va a dar la misma definición. Boceto. El boceto es un embozo o bosquejo de rasgos generales que sirven de base al artista antes de emprender la obra definitiva. O sea, es como la idea, así como cuando tú comienzas a organizarte dando ideas antes de decir algo definitivo. Así mismo es el boceto, pero en dibujo. En vez de hacer cosas pensantes, son cosas más visuales. También se le llama esbozo, aunque en República Dominicana no se le llama así directamente, sino boceto, pero en muchos países se encuentra como esbozo o bosquejo. Bosquejo es más común que esbozo aquí, por cierto. Sirve de base. Lo que encierra en sí el término de boceto, que sirve de base, es solamente para arriba comenzar a hacer y a darle forma. En términos ya de escultura, es como tener la base al principio y luego ir dándole forma. Así mismo es.
vamos a utilizar lo que es el programa Photoshop. Aquí vamos a estar trabajando con los diferentes puntos en los cuales vamos a ir viendo diferentes partes. Pero antes vamos a ver cómo abrimos un nuevo proyecto. En control N o en Files, aquí podemos darle a nuevo. Vemos que nos sale esta ventana. ¿Cómo prepararse para hacer cualquier boceto, dibujo? Vamos a setearlo. Como es para pantalla, lo más recomendable es que sea de 150 de resolución y que sea RGB, que es para verse en pantalla. Y en tamaños podemos darle 8.5 por 11, que es una simulación de una hoja de papel. Pero es mejor trabajar en píxeles cuando se trata de cuando se trata de computadora. Y imagínense que vamos a publicar esta ilustración, este dibujo en Facebook. El tamaño de ancho más alto que tiene Facebook cuando se abre una imagen es de 800 píxeles, y el de alto, que es 6, es de 800 también, solamente que podemos acomodarlo para que simule una hoja. Así que vamos a darle 600. Ahí abriríamos una simulación de hoja de papel. Eso es en virtual. Podemos darle a X y abrir otro para que, si vamos a trabajar para impresión, o sea, vamos a hacer algo que vamos a quererlo imprimir, es recomendable que tenga 300 de resolución, también se le conoce como DPI, y cambiarle esto a CMYK para que los colores que se utilicen sean colores de impresión y se vean exactamente en la impresión como lo utilicemos aquí. Y el tamaño lo utilizamos originalmente en inches, que es pulgadas, 8,5 por 11, a menos de que sea en tamaño de tabloide. El tabloide es 11 por 17. Es un tamaño muy utilizado cuando se trata de ilustraciones impresas, especialmente en satinado. Pero si queremos simular una hoja de papel, que es lo que queremos ahora mismo, podemos utilizar esto. Tenemos que tener en cuenta que por aumentar la resolución se va a hacer un poco más pesado el trazado. Pero vamos a utilizar este que ya yo tengo, que es para pantalla. Vamos a utilizar, siempre tenemos que tener seteado cuando se trata. Yo estoy utilizando una Wacom, una Bamboo Pen Splash, y para cuando se utiliza Wacom es recomendable que siempre se tenga por entendido en la función de todas estas cosas aquí. No de todas, cada una. Total, yo no uso esta ni uso esta, pero sí sé la función específica que necesito para estas tres. Y siempre hay que tener pendiente el color. Si le das a la D en el teclado, se va a cambiar de color a negro y blanco por defecto. Si aquí cambiáramos esto y cambiáramos aquí, que por cierto se puede cambiar con la X, podemos cambiar a esto, y imagínense que tenemos esto. También si le damos a la D, vuelven otra vez a sus originales. Estos son los bases, el blanco y el negro. Vemos que tenemos que tener seteada la borra siempre. Si le damos al enter, no de enter, bueno, sí, al enter. Cuando le damos al enter, imagínense la borra, yo siempre utilizo el enter de los números, va automáticamente a seleccionarse aquí para cambiar la opacidad. Por eso yo lo hago directamente manual desde el teclado, le doy a enter y si le vuelvo a dar se quita. Si le doy a enter, entonces mientras yo conozca o tenga idea de qué tanta presión yo necesito de opacidad, es bueno saber utilizar esto siempre. Como es la borra, yo siempre lo tengo en 100 y tengo todo desactivado. En el brush o en el pincel lo tengo en 80 cuando se trata de dibujar a mano en simulación de que fuera un papel. ¿Por qué? Porque es más recomendable que no sea puro negro. Si le diera aquí y lo volviera 100, va a ser más oscuro aún. Esto es para la precisión. Si yo le doy suave, miren cómo se pone y está en 100. Pero si lo desactivo, no importa qué tan suave yo le dé, va a ser oscuro. Esa es como la transparencia por presión. Eso activa la presión de la Wacom. Y aquí simula la punta de ella. ¿Ven que termina aquí como más fina que aquí? Si desactivo esta, va a ser totalmente gruesa. Eso es para simular la punta de un lápiz, y para la precisión del puño. Como un lápiz o